El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Queridos estudiantes y profesores que nos ven todas las semanas fielmente, bienvenidos otra vez a otra nueva edición de Juris Tantum con Carla Millones y quien le habla Luis Manuel Marcano. Hoy tenemos un súper invitado especial, miembro del equipo de política global de nuestra querida universidad, así que tenemos un programa explosivo de dimensiones nacionales e internacionales, ¿verdad, Carlita? Ay, tal cual. Hola, querido Luis Manuel. Sí, es cierto, tenemos a Blay yo hoy día, Bienvenido, que Blay. además de ser investigador, que además de ser investigador, ¿verdad?, de política global de nuestra universidad, es un gran amigo mío y yo sé que tuyo también. Así que en verdad, si esto fuera un programa televisivo y estuvieran los chefs, dirían: ustedes no pueden respirar, no pueden sentir cómo huele esta olla. Yo les diría: ustedes no pueden saber todo lo que nos queremos. Así que yo estoy muy contenta de estar con ustedes dos en mi segundo programa de vuelta a la vida laboral. Muy bienvenido, querido Mladen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carla. Buenos días, Luis Manuel. Un gusto estar con ustedes dos grandes amigos, por cierto. Buenos días, querido Vladen. Vladen tiene una sapiencia prodigiosa con los temas internacionales, pero también con los temas nacionales. Y hay por ahí un tema internacional y uno nacional que está en el tejido de la agenda comunicacional. ¿Qué nos puedes decir, Vladen? ¿Qué está ocurriendo en el mundo y en Chile, por ejemplo? ¿Qué pasa con esa guerra de Rusia y Ucrania? Queremos llegar a Rusia. En verdad, en la mirada internacional, Vladen, contigo quisiéramos llegar a Rusia. Que quisiéramos dividir también, bien como hizo Luis Manuel, este programa en Rusia y en el tema importante que hemos tenido con lo que pasó con nuestros conscriptos en Putre, pero quisiéramos partir con Rusia, Mladen, por favor. Sí, mira, bueno, Rusia ya cumplió 2 años de guerra. Empezó en febrero, el 21 de febrero perdón, el 24 de febrero del año 2022, cuando se declararon independientes la República de Lugansk y Donetsk. Y Rusia las reconoció y las anexó posteriormente a la Federación Rusa. Rusia está tratando de reivindicar desde, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, un poco la Gran Rusia. Más que la Unión Soviética es la Gran Rusia, ese imperio de alguna forma que ocupó tanto elementos asiáticos como europeos, digamos, un vasto territorio con una multiplicidad de gente. Precisamente quien dirige esta gran nación, este gran territorio, el más extenso del mundo, como nación, como Estado-nación, digamos, o Estado multinacional, es Vladimir Putin, que lo está dirigiendo desde una u otra forma desde el año 2000 y supuestamente se va a quedar hasta el año 2036 a través de los cambios constitucionales que hizo para poder, de alguna forma, perdón, afianzarse en el poder. Entonces, en esta perspectiva, este hombre, que era un hombre de los servicios secretos, un abogado, que estudió leyes, por cierto, de los servicios secretos de la famosa KGB, que después cambió de nombre, que la KGB era durante la Guerra Fría, ¿no es cierto?, tomó el poder y de alguna forma controló y se hizo casi un autócrata. Y en esta perspectiva, él de alguna forma tiene esta visión de volver a colocar a esta gran Rusia en el mundo. Y parte de ellos, ¿no es cierto?, es la recuperación de algunos territorios. No nos olvidemos que ya el 2014 tomó Crimea por la fuerza, algo que pertenecía también a Ucrania, y ahora toma esta otra cosa, estos otros dos territorios, que es Donetsk y Lugansk, ¿no es cierto?, y ha seguido y ha continuado con la guerra. La idea de él, en el fondo, aparte de controlar territorio, ¿no es cierto?, es tener ciertos gobiernos títeres en su contorno, cosa de poder generar una zona de influencia que le permita jugar en las ligas como una de las primeras potencias mundiales. Ya es una de las primeras potencias mundiales Rusia, sucesora de la Unión Soviética, es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene la capacidad del poder de veto, es el país que tiene más armamentos nucleares, quizás no
con la mayor capacidad nuclear, porque esa creo que la tiene Estados Unidos, pero el que tiene más armamentos nucleares. Es un país, digamos, vasto, digamos, en recursos naturales. Sin embargo, después de lo que fue la perestroika y el glasnost que inició Mikhail Gorbachev, ¿no es cierto?, de apertura de la Unión Soviética y donde cae el muro de Berlín, se destruye todo lo que es el mundo del socialismo real, se para con Vladimir Putin de alguna forma y se consolida una autocracia, un régimen autocrático, un régimen autoritario y además neoliberal. O sea, de comunista Putin no tiene nada. Ese es el tema de Rusia. ¿Y cómo ha logrado? Porque en el fondo la invasión a Ucrania tuvo serias sanciones de parte de los países occidentales, fundamentalmente, que están unidos en la OTAN, pero en general del mundo, porque ha violado el derecho internacional a lo que es la libre determinación, lo que es el resguardo de la soberanía, es decir, una serie de preceptos, aparte, digamos, de temas humanitarios, por la misma de guerra en el término de los bombardeos, etcétera. Fundamentalmente ha logrado sortearla por sus relaciones privilegiadas con China, por un lado, que ha logrado de alguna forma comprar lo que vendían muchas de las cosas de Rusia a Occidente, como el tema del petróleo, por ejemplo, o el gas, que es uno de los mayores productores del mundo, y con la India. La India también la ha comprado. Es decir, el 90% de las exportaciones hoy día de Rusia de estos combustibles fósiles, de alguna forma van a estos dos países. ¿Por qué la India? Porque la India necesita, es un país muy complejo, es el país más grande del mundo en términos poblacionales, más grande, pasó a China, y por lo tanto necesita estos combustibles en el fondo para poder sacar a mucha gente de la pobreza. Es un país muy desigual el caso de la India. También lo ha logrado sortear a través de lo que es la venta de diamantes. Eh, Rusia es el mayor productor de diamantes del mundo y los vende a través de Bélgica. Es decir, ha logrado, incluso más, las sanciones que ha tenido en términos de la banca, la ha logrado sortear a través, los SWIFT que llaman, ¿no es cierto?, lo ha logrado sortear a través de nuevas empresas o algunas que no han sido sancionadas. Tiene más de 1.100, digamos, hoy día entidades que están haciendo negocios a nivel internacional. Por lo tanto, las sanciones que se demoran en tener efecto, en alguna perspectiva, han llegado, digamos, a ser sorteadas por Putin. Y Putin va a lograr, digamos, un crecimiento importante de Rusia en este momento, alrededor de un 2, si no me equivoco, un 2,6% va a lograr crecer. Lo que es para una economía que hoy día el mundo que está en conflicto, en distopía, en confusión, en guerras, digamos, es un mal crecimiento dado estas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pretende Putin? Putin, vuelvo a repetir, pretende colocar a Rusia en el fondo en la cúspide del poder mundial. Y la única parte que en el fondo ha jugado un papel sustancial en este momento, en los últimos tiempos, ha sido en el caso de Siria y en el resguardo, ¿no es cierto?, del gobierno de Bashar al-Assad, que en el fondo logró subsistir a pesar de todos los ataques que tuvo con la ayuda rusa. Es la única base externa que tiene Rusia en este momento, está en Siria, que es Tartus, pero quiere jugar un papel mayor. Y ahora, justo ahora, sale el tema de la Antártida. La Antártida dice que encontró, digamos, petróleo en la zona donde hoy día hay una disputa entre Chile, Argentina y Reino Unido. De Eh, acuerdo. eh, la Antártica, ¿no es cierto?, es un tratado que se firmó en 1959 en el sentido de preservar la paz, fomentar la cooperación científica. Es un continente congelado. Hay un tratado congelado en los reclamos hoy día y en la explotación de la Antártida. Por lo tanto, es una situación que puede abrir toda una caja de Pandora, dado las tecnologías existentes actualmente, ¿no es cierto?, para poder hacer no solo las explotaciones del continente antártico, sino también de sus mares adyacentes, en términos de nódulos o en términos de profundidad de gas, digamos, petróleo, sacar en la profundidad. Por lo tanto, una situación bastante compleja y en esa perspectiva genera una preocupación a nivel internacional, no solamente porque se trate de Rusia, porque también puede tratarse de China, que tiene 5 bases en la Antártida, o de Estados Unidos, que va a construir, ¿no es cierto?, un puerto conjunto con Argentina, ¿no es cierto?, en la zona austral, un puerto
de ciertas características militares. Es decir, la Antártida de alguna forma se está militarizando en alguna perspectiva, porque muchos de los temas científicos, por ejemplo, en el caso chino o en el caso ruso, son de las Fuerzas Armadas. En el caso de Estados Unidos también, o sea, no es menor en términos de lo que son temas climáticos, el ultraespacio. Estados Unidos tiene la sexta brigada, ¿no es cierto?, que es del ultraespacio, digamos. Entonces, estamos de alguna forma entrando a militarizar y quizás a colocar en juego lo que es el Tratado Antártico. Nada, efectivamente, ayer nos enteramos que Rusia había encontrado una reserva que es 10 veces la producción del Mar del Norte en 50 años y el doble de la reserva de Arabia Saudita. O sea, estamos Exactamente. hablando de una reserva impresionante de petróleo, que como bien dices tú, para la comunidad internacional pone en juego el Tratado de la Antártida de 1959. Hasta acá los expertos advierten que de ser así hay consecuencias devastadoras para el medio ambiente y también una transformación importante en la geopolítica mundial. Exacto. Así que teníamos a Rusia tan lejos y ahora la tenemos tan cerca, Bueno, ¿verdad? esa es parte de la globalización que tenemos todo Eh, muy cerca. En el caso, por ejemplo, de China, está construyendo un gran megapuerto en Perú, que va a ser la puerta de salida o la entrada hacia lo que se llama la ruta de la seda. Hoy día China domina la mayoría de los mercados latinoamericanos, el caso chileno, por cierto, el principal socio comercial, entre otros, y también tiene una base, ¿no es cierto?, de inspección espacial, digamos, en el sur de Argentina, digamos. Entonces, por lo tanto, está la geopolítica presente, están los países presentes, eso es lo que llaman en la globalización el globalize, lo local y lo global están directamente unidos. Vladen, una consulta. Muchas gracias. Esta turbulencia mundial que hay entre clima, conflictos, diplomacia compleja. Estaba leyendo yo un anuncio, una noticia en el Mercurio de 1939, en el archivo, en la hemeroteca, y la tengo por acá y decía que, que había una conferencia de la Academia de Ciencias Económicas porque ellos se preguntaban qué efecto tendría, ya había comenzado la guerra, esto es luego del 1 de septiembre del 39, y dicen qué efectos, se preguntaban en la conferencia, el tema central, qué efectos tendría en nuestro país una nueva guerra europea. Por supuesto, todos sabemos ahorita las consecuencias nucleares que pueden ocurrir. Sin embargo, los países, muy bien, durante la Guerra Fría, lo que llamamos las guerras de la Guerra Fría, hubo guerras y nadie usó las armas nucleares. Muy bien pudiera concentrarse, digamos, una guerra localizada y que se vaya un poco más hacia Occidente. Conversaba yo con Carla ayer eso, que Rusia tenga sus intenciones y que no usen armas nucleares, pero sí una guerra un poco convencional. La pregunta es esta: ¿qué efectos tendría hoy para Chile en virtud de todo esto que hemos visto, el tema de la Antártida, el tema del cambio climático, el efecto ambiental? ¿Qué efectos tendría para Chile una guerra poco convencional, sin armas nucleares en Europa? Que Rusia avance hacia Finlandia y después Suecia. Y bueno, y por supuesto, eso toca el tema de la OTAN, que son miembros de la OTAN. Entonces, ¿qué efecto tendría, Vladen? ¿Qué me puedes decir? Bueno, los efectos en general en la globalización de guerras de ese tamaño son devastadores. Ahora, yo partiría diciendo que hay un concepto que se produjo en la Guerra Fría que se llama disuasión por amenaza. El concepto de disuasión por amenaza es que no se ataca al otro por la amenaza de la réplica. Y en esa perspectiva disuade, por lo tanto, de atacar. Yo creo que Rusia, si bien tampoco podemos meter las manos al fuego en el sentido porque estas son cosas, de repente los seres humanos tienen acciones bastante irracionales, digamos. Yo creo que en el fondo, en general, ni Rusia ni Europa están dispuestos a ir a una guerra. Más bien, lo que están haciendo hoy día es tener las capacidades, digamos, armamentísticas, económicas, humanas, para poder disuadir cualquier intento, digamos, de toma de algún territorio que
pueda ser disputado. Yo no creo que en países que hoy día son miembros de la OTAN, porque la OTAN tiene una cláusula de defensa mutua, es un elemento de seguridad colectiva, digamos. Por lo tanto, no creo que vayan a atacar a un país de la OTAN, porque ahí todos los países de alguna forma tendrían que involucrarse, ya sea por convicción o necesariamente por temas legales. Por lo tanto, no lo veo. Lo que sí veo, en el fondo, pueden haber mayores desestabilizaciones. ¿En qué perspectiva? Que hoy día está aumentando el gasto militar, está aumentando la carrera militar, algo que se había de alguna forma detenido, que es que había mermado, ¿no es cierto?, después del fin de los socialismos reales, ¿no es cierto?, en los años 90, y hoy día se ha reiniciado con mucha fuerza. Yo diría que los temas, más bien lo que vamos a tener van a ser lo que son, llaman conflictos proxy, que son conflictos en zonas, en terceras zonas. El caso, por ejemplo, puede haber un conflicto, los conflictos de África, por ejemplo, de alguna forma tienen una realidad proxy. El conflicto en Medio Oriente tiene una realidad proxy. O América Eh, Latina. eh, claro, pero en América Latina no creo que entre, digamos, un tema de guerra. América Latina no tiene guerra. La última guerra en América Latina, si no mal recuerdo, es la guerra del Chaco, que fue en 1932, que fue una guerra, ¿no es cierto?, producida y fomentada por la Standard Oil, ¿no es cierto?, que quería sacar petróleo de Bolivia por los ríos paraguayos, digamos, y por lo tanto ahí se generó un conflicto paraguayo-boliviano. Pero Perú y aparte de eso, Ecuador, no pero existió, Perú y Ecuador en los años eh, 90 se echaron unos tiros ahí, fueron, una... pero fueron unas escaramuzas menores, claro, fueron la cordillera del Condo, ¿no es cierto? Donde hubo unas escaramuzas menores. Hubo algunos enfrentamientos, pero fueron menores, tal como los tuvo en algún momento Chile y Argentina, ¿no es cierto? En el sur, el 78, pero no son guerras, no son guerras propiamente tales. No creo porque, primero, a países importantes como el caso de Brasil, caso de México, Estados Unidos, que podrían ser, llamarnos de alguna forma, los países con peso regional, digamos, no les interesa tener una situación de guerra, porque en la guerra no solamente se producen muertos, se producen desestabilizaciones, o temas económicos, sino también se producen migraciones. Hemos visto cómo las migraciones se han generado hoy día a partir tanto de la guerra de Ucrania como la guerra de Siria. Estamos hablando de millones de personas. ¿Y no crees tú que aquellos actores que tienen conflictos en Europa, Rusia, Estados Unidos, por allá China, quieran hacer algo o algunas escaramuzas ahí en Venezuela con Guyana, pudiera ser? Y lo otro que te quería decir, hoy tirotearon al primer ministro de Eslovaquia. ¿Qué consecuencias trae eso también para todo este caldo de cultivo? Sí, es que un tiroteo, mira, el terrorismo es otra cosa distinta, porque aquí estamos mezclando, no se puede mezclar peras con manzanas. Las guerras tienen que ver con elementos de Estado, sin embargo, eso genera predisposiciones. Lo que pasa es que el tema del terrorismo siempre ha estado presente. El terrorismo, yo una vez lo expliqué en televisión, es como el hilo negro. Es más viejo que el hilo negro, digamos, ha existido siempre. Desde, me acuerdo en cursos en la Universidad Católica, cuando estudiaba historia, ciertos sectores, si no mal recuerdo, los guepardos, cómo mataban, digamos, a los romanos, que eran cristianos, digamos, pero terroristas, digamos. O sea, al final de cuentas, es un tema muy viejo, por lo tanto no mezclaría eso. Segundo, yo no tengo la impresión, yo creo que donde puede haber un conflicto podría ser, pero a nivel de escaramuza, en el mar de China, en el mar fundamentalmente, las confrontaciones que hay ahí, pero tampoco veo una guerra, porque si hubiese estado tan claro la posibilidad de una guerra, ya hubiese invadido, el caso de China, Taiwán, por ejemplo. A pesar de que Taiwán tiene un tratado de cooperación con Estados Unidos importante y son 23 millones de personas, pero tienen una capacidad militar. Pero la capacidad militar de China es mucho mayor. No lo ha invadido. ¿Por qué no lo ha invadido? ¿Por qué no se ha tomado en la disputa con Japón la isla Senkaku de Aiyu? Porque en el fondo hay una cierta disuasión. El juego disuasivo está jugando. Además necesitan hoy día los países necesitan, el mundo, hoy día no hay una autarquía, digamos, no hay una autosuficiencia en los países, necesitan el mundo. Y si se les cierran los mercados, los países no subsisten.
Mladen, yo quiero llevarte a, quiero salir de aquí, que está demasiado interesante y podríamos seguir conversando mucho rato, porque en verdad aparecen países, aparece el petróleo, ¿verdad? Nuevamente, y todos sabemos cómo se mueve la historia. Pero quiero que vayamos quiero que vengamos a nuestro país para que comentemos, nos comentes tú una columna de opinión que fue publicada en El Mostrador, que hiciste tú, que se denomina Los necesarios cambios en el sistema de defensa. Esta columna de opinión fue publicada hoy Hoy día día. estamos grabando día miércoles, queridos alumnos y compañeros y colegas, ayer. Hoy, Todo hoy, esto Hoy, hoy. y todo hoy miércoles, esto va a ser subido a las redes el viernes, entonces para que todos sepamos. Cuéntanos, esto es en el contexto de lo sucedido en Putre. Coméntanos, por favor, lo que quisiste expresar en esta columna. Sí, bueno, esto partió un poco con la muerte del conscripto Francisco Vargas de la Brigada Motorizada 24, ¿no es cierto?, Guamachuco de Putre, donde los conscriptos lo sacaron de alguna forma a hacer ejercicio y fueron muy maltratados en general los conscriptos. No solamente con temas, digamos, de falta de equipamiento, digamos, maltrato, uso de lenguaje homofóbico, sexista, soez, hubo bebida alcohólica en la oficialidad, digamos, y incluso cánticos ofensivos hacia los vecinos. Por lo tanto, está demostrando de alguna forma una cultura estratégica que desde mi punto de vista requiere atención, requiere preocupación. No es primera vez que pasa. Tenemos a los soldados, los 44 soldados de Antuco que murieron en otra marcha, que también eran conscriptos, ¿no es cierto? O la muerte, el asesinato del conscripto Pedro Soto Tapia, ¿no es cierto? Del regimiento Yungay en San Felipe, que lo catalogaron como suicidio y fue un homicidio, fue con todo un montaje. Entonces, aquí hay un montaje en general que se arma sobre cuando hay este tipo de desastres. Ahora, hablemos qué es la conscripción. La conscripción en Chile está de 1901. De ahí empieza la conscripción y cambió la conscripción el año 2003 y se promulga la ley el 2005, donde primero la conscripción del 2001 era una conscripción no voluntaria, es decir, era obligatoria, y después se transforma en una suerte de mixtura de el 2005, ¿no es cierto?, de una conscripción voluntaria obligatoria. ¿Qué significa eso? Que todas las ramas de las Fuerzas Armadas colocan un cupo y hacen un llamado y la gente va y se inscribe, ¿no es cierto?, para hacer el servicio militar. Y en esa perspectiva, digamos, si no se llenan, ahí entra la obligatoriedad y ahí eligen cierta gente que tenga, que al menos no tenga alguna enfermedad importante que le inhiba hacer el servicio, sin mucho resguardo de las enfermedades básicas tampoco. Entonces estamos hablando primero de gente joven, de gente voluntaria y generalmente de gente de escasos recursos, porque ven en el servicio militar una forma de poder iniciar una carrera, ya sea militar, o lograr ciertas destrezas que le permitan, ¿no es cierto?, generar una cierta profesión, ya sea técnica o de otro tipo, ¿no es cierto?, ya en panadería, en mecánica, ¿no es cierto?, para poder ingresar al mundo. Es gente de bajos recursos y por lo tanto es gente mucho más susceptible de poder ser maltratada. Y en ese sentido hay una suerte de maltrato que en el fondo no es la primera vez que sucede, está sucediendo, le acaba de suceder a una gendarme, ¿no es cierto?, que acaba de morir de la Escuela de Gendarmería. Estamos hablando de todas instituciones que son militarizadas, incluyendo Carabinero también es militarizado de acuerdo a su ley orgánica constitucional. Por lo tanto, hay una situación que hay que ponerle, mirarla con preocupación y ponerle algunos atajos. Y en este sentido, ¿cuál es el tema fundamental aquí? Que en general el poder civil, ¿no es cierto? El poder civil democrático tiene límites para poder controlar a lo que son las Fuerzas Armadas. Primero, por un tema constitucional. Fundamentalmente, la Constitución le otorga ciertas potestades a las Fuerzas Armadas de autonomía. Las leyes orgánicas constitucionales le otorgan ese poder
y por lo tanto inhiben, ¿no es cierto?, por ejemplo, el control del subsecretario de las Fuerzas Armadas, en este caso que el que tiene que ver directamente con este tema, de poder tener de alguna forma un control sobre el tema de la formación, sobre el tema de los programas de formación y sobre la instrucción misma. Más allá de lo que le informan. Incluso hubo una ley que se llama la 2424, ¿no es cierto?, que supuestamente otorgaba, ¿no es cierto?, el presidente al ministro y el ministro, digamos, a la organización del ministerio, un cierto control sobre las Fuerzas Armadas y sobre la defensa en general. Aquí quiero hacer un paréntesis. La defensa no son las Fuerzas Armadas nomás. La defensa es un tema de todos. Cuando un país está en guerra, el país usa todas sus capacidades nacionales para enfrentar lo que es una supuesta amenaza externa. No solamente las Fuerzas Armadas. La gente tiende a equivocarse, cree que en el fondo las defensas son las Fuerzas Armadas. Son un área fundamental las Fuerzas Armadas, pero no son los únicos. Pensemos, por ejemplo, en lo que son las guerras químicas, bacteriológicas, o cómo entran a actuar, ¿no es cierto?, el servicio de salud, o qué papel juega la diplomacia, relaciones exteriores, o cómo juega, digamos, el control, ¿no es cierto?, de ciertos servicios básicos para que sigan funcionando. Es decir, hoy día en un país cuando está en conflicto juegan todas las capacidades nacionales. Bueno, ese es el tema fundamental aquí. Entonces, si no se le entregan las potestades, de alguna forma a las autoridades civiles va a haber un escaso control, dado un poco lo que es la cultura estratégica que se maneja al interior de las Fuerzas Armadas, que es una cultura, yo diría que tiene ciertos rasgos que en el fondo necesitan generar mayor democratización. Es cierto que en los programas de las Fuerzas Armadas se han incluido temas de derechos humanos y temas de género. Sin embargo, no ha sido suficiente en el fondo para poder generar ciertos resguardos. Por otro lado, estamos hablando de conscriptos y no de soldados profesionales. De alguna forma se le entra a exigir capacidades a conscriptos que no son adecuadas para gente que viene, muchachos jóvenes de 17, 18 años que vienen saliendo del colegio o de la educación media, digamos, cuyo nivel de madurez es menor y destrezas son muy bajas, exigirle tales niveles, digamos, de exigencia. Si bien eso se le puede exigir quizás, con resguardo también a sus derechos y a su integridad, digamos, física, a soldados profesionales, no se le puede exigir a los conscriptos. Entonces, un poco la columna va en sentido al cambio de la ley y a la necesidad de entregarle la potestad suficiente a las autoridades civiles para que en el fondo puedan controlar adecuadamente lo que es el tema de la formación y lo que son los elementos de instrucción de las Fuerzas Armadas. Vlad, muchísimas gracias por tu comentario. Muy de acuerdo con los conceptos y con las ideas. Solo agregar también en esta discusión, ¿verdad? En esta conversación, lo que está pasando con cómo se define finalmente qué tribunal va a ser el que conozca y falle la causa, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Se había pedido que lo viera la justicia militar por la ministra en visita, ¿verdad? Pero ayer el Tribunal de Garantía, que tiene la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la familia, de la mamá del conscripto Vargas, el tribunal ha dicho, nosotros, este caso no tiene que ver con la función castrense, tiene que ver con temas que superan la justicia militar, como la dignidad, la vida, la libertad, y confiando en jurisprudencia de la Corte Suprema anterior, ha decidido dejarse el caso, ¿verdad? Y conocerlo y fallarlo. En estos momentos será nuestra Corte Suprema la que decida si se quedará en justicia militar o se quedará en justicia civil a través de los tribunales de garantía, que de cierta forma, ¿verdad? Aun cuando no siendo preventivo, porque en el fondo lo que necesitamos es prevenir que le pasen cosas a nuestros chicos, ¿verdad? Y chicas, pero no siendo preventivo, está la justicia en esto, en lo que tú estás diciendo, en verdad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Sí, el tema es que en general este cambio de la justicia militar ha sido una lucha muy importante desde la transición, sacar a los tribunales militares de lo que son ciertos temas que tienen que ver con temas civiles y con derechos humanos, fundamentalmente, porque yo tengo la impresión, esta es una impresión, digamos, en general, primero que los tribunales militares
tienen ciertos sesgos, digamos, que están dados fundamentalmente por subordinaciones. Es decir, cómo un tribunal militar va a juzgar a un superior, por ejemplo, sobre todo en instituciones extremadamente corporativas, digamos, donde funciona ese nivel de defensa corporativo. Yo no digo que en el fondo vaya a pasar siempre, pero por lo menos queda el sesgo de la duda. Segundo, yo tengo la impresión que los tribunales militares en general son tribunales que tienen que ser especializados en un momento determinado, sobre todo para cuando hay conflicto bélico y no sobre temas de derechos humanos. En general, eso es lo que por lo menos dice la lógica internacional y lo que dicen en general la gente que son expertos en derecho internacional, digamos, en el mundo. Y por lo tanto, creo que en el fondo no deberían funcionar. Y yo tengo la duda porque en general aquí tenemos tribunales especializados, tenemos de derecho ambiental, tenemos, es decir, pero si no tendríamos que formar un tribunal casi para cada una de las profesiones, porque las Fuerzas Armadas son un servicio público más, no son un Estado independiente ni aparte, digamos, que tenga que tener su propia estructura, organización y todas las cosas, de acuerdo a un poco su forma de pensar, tiene que estar un poco dentro de las modalidades constitucionales, pues si no, ¿por qué no tenemos un tribunal de la salud, por ejemplo, que en el fondo tenga que ver con casos médicos especializados? Porque es que más especializado que, por ejemplo, una operación médica que requiere, ¿no es cierto?, y los errores que se puedan cometer. Bueno, entonces al final es un tema, digamos, que tenemos que entrar a debatir un poco sobre cómo cambiamos el rol jurídico, no en términos operativos de las Fuerzas Armadas, en lo que son nuestras concepciones culturales y en lo que es la propia Constitución. Muchísimas gracias, Mladen. No, Un interesante gusto. ha sido el día de hoy, ha sido fabuloso este programa con nuestro querido Interesantísimo. Bladen. Que bueno, Todos hablando súper rápido para decir todo lo que hay que decir. Bladen es como Google. Mire, queridos, estamos casi llegando al final de nuestro programa de hoy. Escasos minutos ya. Realidad he estado muy complacido. Creo que nuestros queridos estudiantes van a aprender un poco más de esta dinámica internacional, sobre todo lo que dijo Bladen de no meter el tema del terrorismo, pues como lo que pasó con el primer ministro de Eslovaquia hoy, con los temas de política de poder, son los temas ya bélicos, los temas de conflictos internacionales. Sin embargo, creo también que la dinámica internacional es una cajita de Pandora, ¿verdad? Habla de muchos analistas internacionales en el 2002 decían que esa guerra iba a durar muy poco. Y mira, ya tenemos 2 años ya con la guerra y creo que, en mi opinión, creo que se va a extender y como dice por ahí un título de un libro que salió después, va a ser la primera guerra de la Tercera Guerra Mundial sin ser apocalíptica. Por ahí vamos. Dicen. Sí. Bien, llegamos ya al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a nuestro querido Bladen, nuestra Carlita, que es la reina de este programa. Gracias a todos nuestros estudiantes y a los profesores que están siempre pendientes de Juristantum todas las semanas. Gracias a Aldo Morales y a María José Vázquez en la dirección de comunicaciones, por quienes este programa llega a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Estén pendientes. Gracias. Un gusto. Gracias, que estén muy bien. Adiós. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juristantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.